iglesia, deseando que sea un buen momento el que podamos pasar en su palabra. Entonces les pido a una vez así que estemos dispuestos, que tengan aún misericordia de este hombre que está delante de ustedes, que es totalmente falible, pero que pues por la misericordia de Dios hoy se puede parar aquí delante de su iglesia, sus redimidos. El tema que hoy traigo a la iglesia, que hoy traigo a ustedes, es un tema que en otra oportunidad yo ya había tenido la oportunidad de en parte presentarlo a la iglesia, pero hoy vamos a profundizar un poco más en este tema, en el cual ya habíamos indagado un poco. El tema originalmente fue presentado en República Dominicana por el pastor Sugel Michelén. Entonces el tema originalmente, en gran parte, es de el pastor Sugel Michelén. El texto que hoy vamos a estar evaluando, al que vamos a estar mirando, es Marcos 8, del 22 al 26, donde Jesús sana a un ciego. Habiendo dicho esto, hermanos, les pido el favor que pongamos este tiempo una vez más en oración, que nos dirijamos al Señor. Entonces, le pido que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro y vayamos a nuestro Padre Celestial en oración. Padre, eres bueno al conceder que hoy tu iglesia una vez más se reúna, Señor, para ser edificada en tu palabra, que este instrumento que hoy tú usas, Señor, Padre Santo, sea preservado del error, Señor, que le des fuerzas y también claridad en tu palabra y en el tema, Señor. Asístenos con tu Santo Espíritu y danos entendimiento, Padre Santo, a cada uno de los oyentes, igualmente a este siervo tuyo, Señor. En los méritos de el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hoy nos dirigimos a ti. Amén. Muy bien. Entonces, como les dije, vamos a tomar el milagro donde el Señor Jesús sana a un ciego, que está registrado en el capítulo 8 de Marcos. Y antes de adentrarnos propiamente en la cita como tal, vamos a dar alguna información con respecto al libro, al Evangelio de Marcos, que en su momento nos llegará a ser útil para la mejor comprensión de lo que aquí se está desarrollando. Entonces, una breve reseña del libro de Marcos, el evangelio más corto de los 4 evangelios sinópticos. Tenemos que el escritor es Juan Marcos. El Marcos era más un apodo, era más conocido como Marcos, pero realmente él es Juan. El tema de este evangelio es Cristo, el siervo incansable de Dios y del hombre. Los destinatarios son gentiles cristianos. Los destinatarios son gentiles cristianos. Hay por lo menos 2 evidencias en el libro que nos permiten tener este pensamiento en cuanto a que este evangelio fue dirigido a los gentiles cristianos. Primero, a diferencia de los demás evangelios, este evangelio no se preocupa por citar el Antiguo Testamento. Profecía, cumplimiento, a diferencia de los otros 3. La segunda es que en este evangelio el autor se preocupa demasiado por explicar términos judíos y costumbres judías. Entonces esto nos da la idea de que es así, de que este libro fue dirigido a gentiles cristianos, gentiles que recientemente se estaban convirtiendo al cristianismo por la predicación del evangelio. En algún momento este libro llegó a ser conocido como el Evangelio del apóstol Pedro. Juan Marcos, como lo cita Pedro en su primera epístola, es llamado hijo del apóstol Pedro, es decir, que la relación que hubo entre el apóstol Pedro y Juan Marcos fue una relación muy estrecha que incluso
el apóstol Pedro pudo haberle dictado muchos de los acontecimientos que encontramos registrados en el libro de Marcos. Adicional a esto, Juan Marcos es el sobrino de Bernabé, quien acompañara también en varias ocasiones al apóstol Pablo, entonces también tenía una relación muy estrecha con el apóstol Pablo, con quien en alguna circunstancia tuviese un percance que luego fue solucionado. La particularidad de este libro es que, a diferencia de los demás, aunque inicialmente reconoce la divinidad de Cristo Jesús, no se enfoca tanto en la doctrina de Cristo Jesús. Y esto tuvo en su momento ciertas críticas. Se enfoca en simplemente narrar los hechos del Mesías, de Cristo Jesús, su obra, su trabajo, más que sus palabras. De los 19 milagros narrados en este corto evangelio, hoy nos enfocaremos en uno, en el que les había mencionado ya, registrado en el capítulo 8 de este libro, en el versículo 22, donde el Señor Jesús sana a un ciego en Betsaida. Entonces vamos a tomar lectura. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie. Entonces, este es el milagro que el Señor Jesús hace en Betsaida. Le traen a un ciego y el Señor Jesús lo toma aparte y opera en él el milagro de la sanación de sus ojos. Pero lo interesante e inquietante de este milagro es que, a diferencia de otros milagros operados a ciegos también inicialmente, el Señor Jesús no operó de esta manera, sino que operó inmediatamente. Notemos Mateo 9:27, donde precisamente nos damos cuenta de esto. Mateo 9:27. Dos ciegos reciben la vista. Versículo 27, capítulo 9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Entonces el Señor Jesús en esta ocasión opera un milagro en dos ciegos que vienen a él, y lo hace en una sola etapa, lo hace de inmediato. Notemos este otro milagro registrado en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 46 y 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego.
diciéndole, ten confianza, levántate, te llaman. Él, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nótese que en el versículo 52 dice, y enseguida recibió la vista el ciego Bartimeo. Entonces, volviendo a nuestro texto, nos continúa inquietando de por qué razón el Señor Jesús operó este milagro de esta manera. La pregunta que tenemos es ¿por qué Jesucristo no sanó a este ciego en una sola etapa, al instante? Bien, vayamos para hallar un poco más de sentido a la forma en que el Señor Jesús operó este milagro en este ciego de Betsaida. Vayamos versículos atrás, versículos anteriores, para entender un poco el contexto en el que se encuentra este milagro y llegar un poco más preciso a la respuesta. Entonces, tenemos a los fariseos desde el versículo 11 del mismo capítulo, tenemos a los fariseos viniendo al Señor Jesús. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal para tentarle. Entonces los discípulos acostumbraban esto, ¿verdad? Acostumbraban a tomar al Señor Jesús en distintos lugares, pedirle señal, inquietarle, no para creer, sino más bien para contradecirle. Entonces, antes de este milagro, estaban al otro lado de Betsaida, al otro lado del mar de Galilea, y allí los discípulos tomaron al Señor Jesús para pedirle señal. El Señor Jesús se incomodó mucho y gimió y les dijo que no les iba a ser hecha señal a esta generación, aunque el Evangelio paralelo adiciona que la única señal que iba a ser hecha sería la del profeta Jonás. El Señor Jesús no hace ninguna señal manifiesta a estos fariseos, se sube a su barca donde están los discípulos y el Señor Jesús parte hacia donde se ejecuta finalmente el milagro, hacia Betsaida. En la barca se suscita un conflicto porque los apóstoles habían llevado tan solo un pan. Entonces, el Señor Jesús, teniendo en su mente el conflicto que se había presentado con los fariseos, se dirige a sus apóstoles y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y estos apóstoles y discípulos empiezan entre sí a pelear, a discutir. Yo le dije, trajera pan, traiga comida, traiga algo para el barco, el camino es largo, podemos estar varios días allí. Y el Señor Jesús se ofende porque ellos no habían entendido a lo que estaba haciendo referencia. Estaba haciendo referencia a la doctrina de los fariseos y aparte de eso el Señor se ofende aún más porque hace poco el Señor Jesús había multiplicado panes, había multiplicado peces. Entonces el Señor Jesús en el versículo 18 del mismo capítulo le dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y aparte de eso, no recordáis. Esta máxima, el Señor Jesús la cita en el contexto de las parábolas, citando aún así también al profeta Isaías, que dice que los fariseos, teniendo ojos, no verían, no percibirían, teniendo oídos, no oirían. Pero aquí el Señor Jesús se lo está aplicando a sus elegidos, a sus escogidos, a los que han empezado a estar con Él. Entonces, el Señor Jesús les dice que su corazón está todavía endurecido. Y entonces ahí nos vamos
acercando un poco más a por qué razón el Señor Jesús operó en este ciego de Betsaida el milagro de esta manera. Porque a simple vista podríamos pensar, ¿el Señor Jesús estaría cansado? Porque de una forma jocosa lo podríamos decir, ese milagro necesitó de una garantía, porque nuevamente acudió al que el Señor Jesús había sanado para que terminara el trabajo y lo hiciera finalmente bien hecho. Y uno podría a simple vista pensar, ¿qué pasó con el Señor Jesús? ¿Cuál fue el inconveniente? Si en los otros milagros él había sanado al instante, incluso moviéndonos a la mujer serofenicia que se dirige al Señor Jesús para que sane a su hijo, ella inquietándolo y molestándolo, porque el Señor Jesús le dice que primero debía encargarse de su pueblo. Esta mujer no pertenecía a su pueblo. Esta mujer le dice que aún los perrillos comen de las migajas del pan que cae de la mesa. Entonces, el Señor Jesús aún ahí hace un milagro a distancia, y sabemos que no fue de los pocos milagros que hizo a distancia, porque hizo varios milagros a distancia. Entonces aquí claramente vamos hallando más la respuesta en sus apóstoles, en la condición espiritual en la que se encontraban los apóstoles. Entonces, teniendo ojos, no veis, y encontramos entonces aquí que el Señor Jesús toma un ciego. El ciego se lo traen, pero el Señor Jesús lo aparta y hace el milagro y opera el milagro lejos de la aldea. Finalmente le dice que no vuelva a entrar a la aldea, es decir, que los de la aldea no percibieron en sí cuando él hizo el milagro. Bien, tenemos entonces el versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces los apóstoles se encontraban en esa condición. Había vista en ellos, pero esa vista era muy escasa, parecían ellos estar en la primera etapa de la visión, por así presentarlo. En el versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces vemos que esta es la segunda etapa del milagro. Y bien, el Señor Jesús operó este milagro de esta manera, no porque careciera de poder en sí, no porque estuviera cansado, no porque no fuera Dios y porque no tuviese la capacidad en él, porque claramente en ningún otro lugar de la Biblia hay un milagro en el que el Señor Jesús no lo pueda llevar a cabo, no lo pueda sacar adelante. Entonces, si bien la respuesta la hallamos precisamente en la condición de los apóstoles, en que los discípulos, teniendo ojos, no veían. Ahora, para rematar, el Señor Jesús les dice que no recuerdan. Y este pasaje, este milagro, cronológicamente como lo estoy narrando, así se dio, y antes de este milagro, como les había mencionado, habían otros milagros, pero hay uno en particular que refuerza aún más lo que el Señor Jesús les está diciendo, que no recuerdan, porque en el capítulo 7 del mismo libro, en el versículo 31, Jesús sana a un sordo. Y aquí en el texto le dice, teniendo ojos no veis, les hace un milagro en cuanto a la visión, algo muy pedagógico, muy didáctico, muy claro para mostrarles la condición del corazón. Y antes, cosa que ellos no recordaban, sanó a un sordo. Y aquí les dice, y teniendo oídos, no oís, y aparte, no recordáis. Entonces, tenemos acá, en el capítulo 7, versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo Efata, es decir,
sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces, hemos abordado ya esta porción del texto en donde dimos respuesta a la pregunta ¿por qué Jesucristo no sanó a este ciego en una sola etapa al instante? Concluimos para este punto que Jesucristo operó este milagro así por causa de la dureza del corazón de sus discípulos que no podían ver claramente de lo que Él les estaba hablando. Y el Señor Jesús les estaba presentando el reino de los cielos, que es al siguiente punto al que vamos a pasar. Muy bien, hasta este momento en el cual vamos, los discípulos no veían con claridad los siguientes eventos trascendentales e importantes. Mencionemos 3 de esos eventos. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo confesó posterior a este milagro Pedro en Marcos 8:29. El segundo evento trascendental que ellos hasta el momento no veían con claridad, Jesús moriría en el Gólgota, sería entregado y moriría. Eso para sus discípulos, aunque estaban cerca al Señor Jesús, no, para ellos no era claro, ni lo entendían ni lo veían con claridad. Y su resurrección, Jesús resucitará. Lo vemos en Marcos 9:32. Entonces, estos 3 eventos trascendentales, por lo menos los discípulos no lo veían con claridad. Y aunque el Señor Jesús se los mencionaba, para ellos no era claro y veían esto borroso. Lo veían como el ciego que veía a los hombres como árboles. El Rey de los cielos había inaugurado formalmente su reino en la tierra en su primera venida. Jesucristo habló y presentó el reino de los cielos de varias maneras, en varias formas. Una de esas formas en la que abarca mayormente el misterio que está siendo revelado a sus apóstoles del reino de los cielos son las parábolas. Las parábolas que estuvimos tratando en el libro de Mateo. Estas parábolas son de cierta forma un mensaje cifrado que solo era revelado a sus apóstoles. Íntimamente el Señor Jesucristo a ellos les explicó estas parábolas. En estas parábolas, 7 parábolas, el misterio tan esperado y tan ansiado desde la antigüedad va a ser revelado y a grandes rasgos, aunque nos genere inquietudes en algún momento, va a decirse mucho de lo que es el reino de los cielos. En Mateo 13, los invito a que vayamos a Mateo 13, versículo 10. A la altura de este versículo ya se ha dado la parábola del sembrador, ya se ha dicho la parábola del sembrador. Entonces, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntan al Señor Jesús sus discípulos. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Saltamos al versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y recordando el milagro, pensemos en qué medida oían y en qué medida veían. Versículo 17, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El reino de los cielos que el Señor Jesucristo les estaba presentando a sus discípulos era el reino de los cielos en el cual los hombres de la antigüedad deseaban entrar.
al que deseaban entender. Y esto estaba siendo dado a conocer a su círculo íntimo de los apóstoles. Las parábolas, como les mencioné, tenemos 7. Y para ratificar un poco este hecho de lo que les estoy mencionando, vamos a hacer un breve resumen de las parábolas y de que cada parábola contiene el reino de los cielos es semejante a, y está la parábola. Entonces, notemos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, en el versículo 19 del capítulo 13 dice, cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces, hay una predicación que es del reino. Parábola del trigo y la cizaña, en el versículo 24. El reino de los cielos es semejante a. Entonces, esa es la comparación que está haciendo las parábolas. Las parábolas están en un contexto del reino de los cielos. El Señor Jesús está explicando el reino de los cielos en estas 7 parábolas. Parábola de la semilla de mostaza, versículo 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Parábola del tesoro escondido, versículo 33. El reino de los cielos es Parábola del tesoro escondido, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Parábola de la perla de gran precio, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Parábola de la red, Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Entonces las parábolas abordan varios aspectos a grandes modos del reino de los cielos que está siendo presentado en primera instancia a su círculo íntimo de sus apóstoles, porque como nos dice el capítulo 13, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Esa es la condición en la que estaba el pueblo de Israel, escribas, fariseos, a los cuales les había sido otorgado un conocimiento y, por así decirlo, en parte entender misterios de este reino, pero ellos lo estaban administrando de una manera incorrecta, se habían hinchado con ese conocimiento, se habían leudado con ese conocimiento, porque aún nosotros tenemos claridad cuando el Señor Jesucristo nació en Belén. Si recordamos, ¿quién dio la ubicación de dónde nacería el Mesías? Fueron los mismos fariseos, escribas, sacerdotes, los que dieron la ubicación del Mesías. Es decir, ellos en gran manera no ignoraban algunos misterios, aunque estos específicamente fueron revelados a sus apóstoles, a su círculo íntimo. Al finalizar la presentación de estas 7 parábolas, él le pregunta a sus discípulos, les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor, las hemos entendido todas. Probablemente los discípulos entendían en sus mentes, como en alguna manera nosotros podemos percibir muchas verdades bíblicas en nuestras mentes, como en algún momento las podrían percibir los fariseos, escribas u hombres de esta época que escuchaban la palabra del reino de los cielos. El Señor, probablemente los discípulos entendían en sus mentes la explicación que el Señor Jesús les dio de las parábolas.
Pero la advertencia es a no quedarse ahí, e hincharse como los fariseos y leudarse. El conflicto en la barca al que el Señor Jesús, o el conflicto en la barca generado, se dio porque ellos no entendieron que el Señor Jesús se estaba refiriendo precisamente a ese entender, pero que se queda ahí, a leudarse con el conocimiento, como de alguna manera los escribas y fariseos se habían leudado e hinchado con ese conocimiento. De esto fue que Jesucristo les pidió que se guardaran. Muy bien. Entonces hemos hablado de que el Señor Jesús les muestra por medio de un milagro operado en 2 etapas a sus discípulos para mostrarles la condición de su corazón en la cual están. También que el Señor Jesús les está presentando el reino de los cielos a sus discípulos en parábolas y que aunque ellos tenían este conocimiento, no habían entendido 3 aspectos importantes del Señor Jesucristo hasta ahí. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús moriría en el Gólgota y que Jesús resucitaría. Ahora bien, para dar de cierta forma un ejemplo, hay diversos ejemplos. Yo sé que ustedes conocen varios ejemplos. Hebreos nos presenta varios ejemplos. En el capítulo 11 nos muestra los héroes que por la fe en Jesucristo alcanzaron buen testimonio. Hoy deseo yo hablarles de un hombre que de cierta forma tuvo ese proceso y no se quedó en ese proceso en donde conoció y se hinchó de su conocimiento, sino que fue un hombre que vivió una vida cristiana, que vivió coherentemente con sus creencias y que no pasó lo que pasó con los fariseos. Antes de continuar con este punto, les quiero leer Mateo 23, versículo 1, bien conocido para nosotros, creo yo. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, como les venía presentando, era el conflicto que había en los fariseos, y este hombre al que quiero referirme hoy, del cual quiero compartirles un poco, es un hombre que diríamos hacía lo que predicaba. Entonces, un poco de la historia de este hombre, es su nombre, John Harper, es un escocés, nació en una familia de padres cristianos en el 1872. Y John Harper, a la edad de 13 años, confió en el Señor Jesucristo como su Salvador, se arrepintió de sus pecados y fue a Él en arrepentimiento. John Harper, a la edad de los 17 años, formalmente en las calles, apasionado por la palabra, empezó a dirigirse a las personas predicando el evangelio del reino de los cielos que le había sido enseñado. Este hombre, a los 24 años de edad, empezó a pastorear una pequeña iglesia en Londres. La iglesia, al momento de él recibirla, tenía 24 miembros. 13 años después, esta iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios, asciende a 500 miembros. John Harper
se casó, tuvo una hija a la cual llamaron Nana. Meses después del nacimiento de su hija, meses después, su esposa muere. John Harper se queda al cuidado de su hija. John Harper, cuidando a su hija y cuidando a su iglesia, prosiguió y continuó su camino. 5 años después, la iglesia en Chicago de Moody lo invitó por segunda vez. Ya él había tenido la oportunidad de visitar esta iglesia, lo invitó a predicar un sermón por segunda vez. John Harper también tenía de esta iglesia, o la intención de esta iglesia era que John Harper pastoreara la iglesia de Moody en Chicago, una iglesia muy grande. Y bien, en este viaje, cuando él se embarca, es que viene el hecho o acontecimiento que lo dio a conocer a él. En 1912, John Harper abordó su embarcación para viajar a Chicago, a cumplir su cita en la predicación del sermón al cual lo había invitado la iglesia de Moody. Él, en medio de esta embarcación, una embarcación muy grande, aprovechaba el tiempo para acercarse a las personas y compartirles el mensaje del reino de los cielos. Él también tenía la oportunidad, viajó con su hija, viajó con un primo mayor y tenía la oportunidad de en las noches con su hija en el cuarto leer, hacer el devocional, compartir con ella las verdades de este reino el cual él se encontraba viviendo. De repente, la embarcación empezó a tener ciertos problemas y este transatlántico en el Atlántico tuvo su inconveniente mayor porque esta embarcación chocó con un iceberg. Estamos hablando de que este hombre es conocido como el verdadero héroe del Titanic. Y esta historia tal vez no sea muy conocida porque nuestros ojos pueden estar embelesados con la historia paralela que se muestra y por la cual es conocido este hecho. Pero John Harper realmente es el héroe del Titanic. John Harper, cuando notó que la embarcación a las 11:40 de la noche chocó con el iceberg, advirtieron a la tripulación y lo que John Harper escuchaba era los niños, las mujeres y los incrédulos aborten las barcas, porque no había suficientes barcas para que toda la tripulación estuviera en ella. John Harper tenía su chaleco salvavidas y John Harper entregó el chaleco salvavidas. John Harper se dio a la tarea de poner su hija en manos del primo que providencialmente viajaba con él. Entregó a su hija Nana, de 6 años, en una barca donde estaba su primo. Y John Harper se preocupó por ir a ayudar a las personas que estaban tal vez desorientadas. Se dirigió hacia ellos y daba el mensaje que a él le habían dado: niñas, mujeres e incrédulos, suban a las barcas. Él, dentro de lo que tenía posibilidad de tiempo, predicaba y les preguntaba: ¿eres salvo? ¿Conoces a Jesucristo, quien murió en la cruz por los pecados de aquellos que se arrepienten? John Harper, a los que tenía oportunidad de encontrar, les hacía esta pregunta. Ahora bien, el barco Titanic a las 2:40 se sumergió por completo. De 11:40 a 2:40 este barco desapareció. En el Atlántico, en aguas bajo cero, quedaron muchos hombres. Dentro de esos quedó John Harper, que no tenía chaleco salvavidas y se ató como otros hombres a un resto de embarcación que había. John Harper tuvo la oportunidad
de a varios, como en el barco, hacerles la misma pregunta. ¿Eres salvo? ¿Conoces a Cristo Jesús? Y uno de esos hombres, 6 meses después de la tragedia, narra que él, estando en esa situación, conoció a John Harper. Conoció a John Harper y que John Harper le preguntó, ¿eres salvo? Y que de pronto una ola lo alejó y nuevamente lo volvió a traer. Y John Harper le dijo, solamente cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y serás salvo. Este hombre, 6 meses después, en un grupo de oración, confesó ser el último convertido de John Harper. John Harper murió en este lugar. John Harper dio su vida en estas aguas heladas por hombres que ni siquiera él conocía, por hombres que tenían en sus mentes cosas muy distintas, porque allí, en este Titanic, habían más de 1517 personas, pero aproximadamente 1517 personas murieron. Bien, John Harper entendía, o al menos comprendía, que el reino de los cielos debía vivirse. Y nosotros tenemos excelentes pastores y gracias a Dios por ellos. Y aún John Harper entendía también que el ser pastor no le impedía el dar su vida por personas que ni siquiera él conocía. Y este hombre valió la pena, el hombre que se convirtió por la vida de John Harper. John Harper entendía dos de las parábolas que hemos mencionado con claridad. Entendía la parábola del trigo y la cizaña, y también la parábola de la red, la cual nos dice que una vez culminado los tiempos de este reino que se inauguró con Cristo Jesús hace 2000 años, una vez terminados esos tiempos, solo hay dos destinos para el hombre: o estar con Cristo o estar sin Cristo, estar por la eternidad en un lago de condenación o estar siempre al lado de Cristo. John Harper temía esto y temía que los hombres que estuvieran en esta embarcación se encontraran en tal condición. Entonces, por un lado, mi primera conclusión de este tema que les he presentado hoy es: si hoy, por una u otra razón, está acá escuchando la palabra del Señor, este testimonio de este hombre que por la gloria de Dios hizo lo que hizo, el ánimo es, si no crees en el Señor Jesucristo, que es real, que la historia ratifica y que la evidencia de más de 5000 manuscritos hablan de la existencia de Jesucristo, y que más propiamente lo encontramos en la Biblia, ese personaje histórico, pero más que eso, ese Dios hecho hombre que descendió y vino a pagar por los pecados de aquellos que se acogen. Si no se ha acogido al Señor Jesucristo, todavía es hora. Tal vez no es necesario que tengamos que estar en una situación, en algún viaje, en donde nuestra vida ya no sea más y tengamos ahí que decidir, o tal vez el Señor no extienda a algún siervo suyo para alcanzarlo. En el Titanic, este hombre, el último convertido de John Harper, tuvo o contó con la misericordia de Dios, porque en esas aguas heladas alguien le predicó el Evangelio. Pero estamos hoy aquí en plataforma firme y evaluemos el mensaje que Dios ha revelado en Jesucristo su Hijo, este reino de los cielos que está entre nosotros y que podemos creerlo por la gracia y la obra del Espíritu Santo. Por otro lado, la segunda conclusión de este tema, diríamos, es para su iglesia, para aquellos que
hemos creído en nuestro Salvador y que hemos sido hechos nuevas criaturas. Cuando empezamos, di una pequeña reseña del libro de Marcos, un tanto el contexto también del libro de Marcos. Hay una particularidad en este libro. Esa particularidad llevó a que en cierto momento fuera duramente criticado este evangelio. Y es que este evangelio, siendo corto, se enfoca en los hechos del Señor Jesucristo. Reconoce su divinidad inicialmente, pero se enfoca en los hechos del Señor Jesucristo más que en su doctrina, más que en sus palabras, más que en lo que dijo. El evangelista Marcos se encargó de darle paso simplemente a las narraciones de lo que él hacía más de lo que decía. No estoy diciendo con esto que deje de ser importante lo que decimos o lo que hacemos, o de lo que decimos o de lo que creemos como hijos de Dios, porque tanto lo uno como lo otro es necesario. Pero mi enfoque hoy particular es precisamente este: los hechos del Señor Jesucristo y los hechos que nos acompañan a nosotros, sus hijos, los que hemos creído. Porque de lo contrario, nosotros estaríamos en la misma condición en la cual estaban los fariseos y los escribas. Estaríamos leudados. Y precisamente el Señor Jesús advirtió a sus apóstoles de que se cuidaran de ese conocimiento que no lleva a ningún lado. Tal vez lleva simplemente al hecho de ganar controversias en el ámbito religioso, pero no salva vidas. Entonces, el Señor Jesucristo, como primero y máximo ejemplo, nos dio a conocer su vida y lo que hizo en este evangelio específicamente de Marcos. También el libro de Hebreos, como les dije, nos da un recuento de aquellos hombres que por la fe alcanzaron buen testimonio. Y luego hablamos de este siervo de Dios también, John Harper, que para la gloria de Dios y por medio de su Santo Espíritu, logró lo que logró. Ahora nosotros, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Si estas palabras no han sido más que eso, palabras. Entonces, si esto no cala en nuestro corazón, no vendríamos a ser, como ya les había mencionado, diferentes a los fariseos y escribas. Es momento de que nosotros vivamos eso que creemos. Hemos creído en el Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Hay proyectos, hay áreas en las cuales de pequeña o de gran manera podemos contribuir como hijos, como redimidos en el reino de los cielos. Y que nosotros podamos, aunque con poca visión, confiar en que el Señor Jesucristo nos dará una visión más plena. Los apóstoles probablemente hasta la muerte del Señor Jesús vieron como vio el ciego a los hombres como árboles. Hasta la muerte del Señor Jesús, porque se dispersaron, porque solo estuvo Juan allí, y hasta que el Señor Jesucristo resucita, ellos pueden ratificar y ver ya más claramente. Entonces, toma tiempo, es la obra del Señor Jesucristo, pero no desconozcamos la dureza de nuestro corazón, porque el Señor nos está animando por su palabra precisamente a eso. Hermanos, amados, amigos que hoy nos acompañan, gracias por el tiempo que me han dispensado. Disculpen tal vez los inconvenientes generados en algún momento. Les voy a pedir el favor que dirijamos una oración al Señor para concluir ya esta enseñanza. Padre, tu reino se ha presentado en esta tierra, ha irrumpido aquí en la tierra donde estamos
seres humanos creados a tu imagen y semejanza, seres humanos, Padre, que como lo veíamos en la Santa Cena, se han rebelado contra ti, Padre. Hay una rebelión que aún continúa, Señor, y te pedimos por aquellos que aún están rebelados en contra de ti. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra penetre, cale en lo más profundo de su corazón. Señor, que ellos puedan ver, aunque borroso, pero puedan empezar a ver, Señor. Padre, y también, por otro lado, te pedimos a aquellos a los que tú nos has traído, a los que nos has redimido por la sangre de Cristo, Cristo quien nos ha reconciliado como nuestro buen amigo, contigo, Padre, Señor, a nosotros que llevamos tiempo viendo, Padre, llevamos tiempo viendo y solo tú sabes, Señor, en qué estado de esa visión nos encontramos, Señor. Tal vez en la primera etapa y tal vez llevamos 10 años en esa etapa, Señor. Tal vez 5, tal vez 15, Señor, no lo sabemos. Tú conoces tu grey, tú conoces tu pueblo. Señor, anímanos a que no nos quedemos ahí, Señor, a que participemos, Padre, a que vivamos, Señor, esa palabra viva que ha transformado nuestras vidas, a que corramos, Señor, la carrera que está por delante, esa carrera que hombres de fe, Señor, corrieron y que, Padre, son ánimo también para nosotros y pensar, Señor, que sí se puede, que se puede progresar en el reino de los cielos, que podemos ser mejores para ti, para tu honra y gloria, mejor de lo que éramos hace 10 años, 5 años, Padre. Que no durmamos, Padre, porque siendo tus hijos, qué desconsuelo tan grande, Señor, siendo tus hijos, Padre, que estemos viendo pero dormidos, Padre. Señor, asístenos con tu Santo Espíritu, que estas palabras, aunque tal vez por un tiempo queden allí, en algún día próximo, Padre, puedan hacer efecto en nosotros, Señor, cuando procedamos a esta carrera, Padre, que tenemos por delante, porque la obra, Señor, sigue siendo extensa. Asístenos, Padre Santo, acompáñanos, y esto lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por la enseñanza. Vamos